Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 18 de marzo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares, los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Bueno, una de las noticias más destacadas con repercusión directa sobre nuestro país el día de ayer, sin duda alguna, fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, que autorizó finalmente la extradición del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, a Estados Unidos, que le reclama, y leo nota de la agencia EFE, le reclama por supuesto blanqueo de dinero, según sentencia a la que accedió la agencia de noticias EFE. Cabo Verde, decía El Tiempo de Bogotá, decidió dejar que la defensa apele esta extradición, ese margen legal, que se cumpla ese margen legal antes de entregarlo a la DEA. No lo podrán trasladar hasta que se resuelva este nuevo recurso. El Tiempo de Bogotá aclaraba que esto puede demorar entre 2 semanas y 2 meses, citando fuentes federales que aseguraron a este medio de comunicación colombiano que la notificación del fallo, hay una anotación en la que se advierte sobre la necesidad de respetar este derecho. Ya sería el último recurso antes de su entrega final a las autoridades norteamericanas. Ayer, desde la Asamblea Nacional, el comisionado Carlos Paparoni, diputado que está en el exilio y que ha seguido este caso desde hace bastante tiempo, él decía que confirmaban que Alex Saab sería extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos y advertía que seguirán trabajando hasta conseguir justicia para todos los venezolanos. Publicaba un video con lujo de detalles acerca de, bueno, las denuncias que él ha venido haciendo sobre los vínculos de Alex Saab, no solo con los CLAP, donde ha sido investigado por hechos irregulares en Colombia, en México, que sepamos. También por otros casos que salpican a este funcionario, lo sabemos ahora, agente venezolano. Hasta hace poco sabíamos que era empresario solamente, ahora sabemos que es agente venezolano, incluso embajador, bueno, sin haber cumplido los pasos legales para ello, pero en todo caso, bueno, se le vincula no solo con los CLAP, con la compra y distribución de alimentos en nuestro país, también con el oro, incluso con el petróleo. Pero la solicitud, esta solicitud en específico, es por una investigación de lavado de dinero, supuesto lavado de dinero. Por eso lo quieren las autoridades norteamericanas. Hablaremos al respecto durante la mañana de hoy sobre el alcance de esta situación, la presión internacional, porque esto sin duda tiene que ver con la presión de la comunidad internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. Simplemente comentar, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom, el último boletín de la Academia Nacional de Medicina, que, habla acerca del tema que discutíamos ayer, el boletín emitido el día de hoy, número 18. Ellos destacan la necesidad de la vacunación del personal de salud, porque es una prioridad urgente, lo que parece elemental, pero bueno, tomando en cuenta lo que hemos visto y se está haciendo en nuestro país, hay que reiterarlo. El personal de salud, sobre todo aquellos, dice el comunicado, que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19, debe ser el primer grupo en recibir la vacuna, puesto que los mismos presentan el mayor riesgo de contraer la enfermedad debido al tipo de exposición al virus, cantidad, calidad y tiempo. Este grupo presenta un alto riesgo de sufrir complicaciones graves, la enfermedad y muerte del personal de salud. Limita aún más la capacidad de respuesta que posee el Sistema Asistencial de Salud Nacional, y hay que simplemente recordar que el personal de salud que continúa en Venezuela lleva un año batallando con esta enfermedad, con este virus. Bueno, de hecho, ha dejado como saldo la pandemia más de 300 personas del gremio del sector salud, como lo destaca el comunicado, más de 200 médicos
Y sin embargo, bueno, la prioridad del régimen de Nicolás Maduro es otra. Bueno, es, digamos, su círculo más cercano, por lo que hemos visto al menos, entre otras cosas. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos vía Zoom. Él representó a Venezuela en Naciones Unidas, en Brasil, entre otros destinos. Embajador, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos hasta temprano. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muy contento de estar contigo en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con la posición que ha asumido la comunidad internacional, luego incluso de la elección en los Estados Unidos, la nueva administración del presidente Joe Biden. Y yo le pedí un primer comentario sobre este caso en específico, el interés que hay de las autoridades norteamericanas, en este caso del sistema judicial norteamericano, por que finalmente se concrete esa extradición del empresario colombiano Alex Saab. Ayer sabíamos, o al menos así lo publicó El Tiempo de Bogotá, que ya había un avión listo de la DEA para trasladarlo a los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades en Cabo Verde advirtieron que le quedaba un último recurso. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, señalaría que evidentemente es un tema meramente judicial. Es la justicia de los Estados Unidos la que ha intervenido para solicitar la extradición en base a la situación de su presunta complicidad con los temas de lavado de dinero, lo que ha afectado al sistema. Pero se ha politizado tanto el tema por parte de las autoridades del régimen que evidentemente lo que tú señalas también tiene implicaciones políticas. Y no solamente el gobierno de Biden, al igual que el de Trump en el pasado, como también la comunidad internacional, siguen de cerca este tema que debería ser meramente judicial, pero que lo han politizado. Han tratado de generar, como tú decías en la parte inicial, toda una serie de trampas jurídicas, como por ejemplo designar una especie de embajador itinerante que tendría una inmunidad diplomática que no aparece en los textos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Han tratado de introducir el tema de Saab como embajador ante la Comunidad Económica Africana, como si nosotros fuéramos un país africano, y entonces en base a eso recurrieron a un tribunal que es meramente económico, que se opone a la extradición de Saab, que es una politización del esquema judicial, aparte de los millones de dólares que se está gastando para evitar políticamente que él sea procesado judicialmente. Esto lo que ha llevado yo diría, tres reflexiones. Uno, la firmeza de las instituciones en Cabo Verde. A pesar de las presiones internacionales, las presiones de los aliados de Maduro, las presiones de la comunidad regional africana, a pesar de todos los embates, las marchas, las conferencias en la misma Venezuela, toda una serie de manifestaciones dirigidas para politizar el caso, Cabo Verde ha llevado su proceso desde el punto de vista jurídico de una manera muy, muy positiva. En segundo lugar, en la medida en que se politice más el caso, más fuentes se abren de lo que ha sido. ¿Por qué tanto interés del régimen de Maduro de evitar que sea procesado judicialmente? Bueno, porque efectivamente destapa una serie de otras situaciones que no están en el proceso, porque en la medida en que la bola de nieve vaya rodando, van apareciendo sin lugar a dudas una serie de implicaciones adicionales. Y en tercer lugar, que evidentemente este es un tema que puede llevar a una postergación. Los temas judiciales, sobre todo los de extradición, tienen una serie de elementos y un equipo, hay que reconocer, un equipo de abogados muy caros y muy bien situados políticamente que harán todo lo posible para que no vaya a declarar en el estado de Florida. Sin embargo, yo creo que esto es como la crónica de un traslado, de una extradición anunciada. Más tarde o más temprano, el señor Saab estará en la justicia americana y mientras más tarde será peor porque no será solo un juicio jurídico, sino un juicio político también. Ahora, y tengo que preguntarle, embajador, usted menciona varios temas. Decía en su intervención inicial, este es un caso meramente jurídico, pero el señor Alex Saab fue sancionado por el gobierno norteamericano, él y su entorno más cercano. De hecho,
Hay 3 de sus socios que están en la lista negra, al igual que 16 entidades relacionadas en Colombia, Panamá e Italia. Esta acción, decía en su momento el secretario del Tesoro norteamericano de la administración anterior, Steven Mnuchin, aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se ha beneficiado del hambre del pueblo venezolano y ha facilitado la corrupción sistemática en Venezuela. Yo le pediría un comentario, porque aunque esta solicitud de extradición responde a un proceso judicial que está abierto por lavado de dinero, también, bueno, el gobierno norteamericano, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, ha tomado medidas contra este ciudadano. ¿Qué puede decirnos? Es así, María Alejandra. Creo que evidentemente, si bien es un tema jurídico, en la medida en que la defensa, el tratar de evitar a toda costa de que el señor Saab sea extraditado, utilizando todos los mecanismos políticos, manifestaciones, presiones internacionales, insultos hacia los jueces, corrupción, tratando de llevar la corrupción al sistema jurídico de Cabo Verde, todo ese elemento ya comienza a entrar en una etapa más política y ciertamente, por supuesto, llevará su parte judicial en los términos jurídicos, pero irán apareciendo razones políticas en torno al caso de Saab. De manera que mientras más se politice, peor es para Saab a la larga. A corto plazo pareciera que está Saab triunfando, que no lo llevaron a Florida, que no se hizo el traslado, pero a la larga el hecho de politizarlo, cuando comienzan a aparecer toda una serie de hechos que, tal como decía el diputado Paparoni, existen y que le ha dado también tiempo a que recaben todas esas informaciones, porque el tiempo no solamente corre a favor de tratar de eliminar la extradición, sino que corre también en recoger toda una serie de elementos que lo condenan. Ayer, embajador Baltasar Garzón, un juez que en su momento fue conocido, bueno, como, y lo digo, digamos, con ironía, un paladín de la justicia en España por su lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, incluso por la defensa de derechos humanos. Él estuvo detrás de la detención de Augusto Pinochet. Bueno, hoy como parte de la defensa de este señor que representa el régimen de Nicolás Maduro, que sabemos está señalado por tantos graves delitos o investigado, de momento investigado por graves delitos en el ámbito internacional. En una entrevista con la periodista Patricia Yaniot, develaba cuál va a ser la estrategia a partir de ahora. Aparentemente esto de la inmunidad diplomática no les funcionó. De hecho, no cumplió, que sepamos, con ninguno de los pasos para ser designado embajador. Nos enteramos que era tal después de su detención. De lo contrario, eso no habría probablemente trascendido. La estrategia va a consistir en argumentar que si lo entregan a Estados Unidos, él podría cumplir una pena de hasta 100 años. Y eso iría en contravía de la legislación, en teoría, que existe en Cabo Verde. Yo le pediría un comentario acerca de este tema en específico, esta posible estrategia que ha planteado, al menos lo ha dicho públicamente Baltasar Garzón, que forma parte de este costoso equipo de defensa del empresario colombiano. Lo escuchamos. Sí, como te decía, por supuesto, como un bufete que tiene una serie de causas. Uno de los escándalos que ha surgido es de una empresa con capital preferencialmente venezolano, teniendo una serie de fondos en España, en las cuales el juez Garzón o el ex juez Garzón es el abogado, o las relaciones del juez Garzón con la fiscal Besuda y todas sus relaciones. Es decir, hay toda una serie de componentes en torno a Garzón que no hacen de él un abogado que, como se reconoció en defensa de los derechos humanos en el caso de Pinochet, sino todo lo contrario. Está armado en una serie de líneas de comportamiento dudoso, en el mejor de los casos. Pero dentro de eso es la utilización de todos los recursos posibles. La utilización de la falsa visión de que es un diplomático en Cabo Verde. Cabo Verde lo desechó. Después buscó la figura de un embajador itinerante, cosa que no existe. Después lo introdujo en el organismo regional africano, donde más o menos logró algo que no tiene ninguna implicación. Es como si el Tribunal Andino de Justicia en la región andina se decretara en contra de esta elección. Es un tribunal hecho para la comunidad económica andina, igual que el tribunal es para una visión comercial.
y se recurre al Tribunal Regional Africano cuando hay diferencias en la parte comercial. Esto no tiene nada que ver con lo comercial, es un tema típicamente penal. Y ahora viene la tercera argumentación, tratar de utilizar cualquier argumento que haya. A eso me refería, que la utilización de falsos argumentos jurídicos para tratar de evitar que él sea trasladado, eso va generando, por supuesto, toda una serie de reacciones que son más bien negativas. Por supuesto, para él como un bufete que además de su visión política identificada con el régimen de Maduro, este también es una buena fuente de ingresos a la cual se ha señalado en la prensa varios millones de dólares que ha costado al Estado venezolano la defensa de este imputado. Embajador, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera ahondar en la política de la comunidad internacional, de los países aliados de la democracia en Venezuela, la reconfiguración y también la expectativa que se ha creado sobre este caso. Una vez que se ha entregado a las autoridades norteamericanas, existe una gran posibilidad de que eso ocurra. Algunos han comparado un posible juicio contra Alex Saab con, no sé si es demasiado, pero con el juicio que se le siguió al general Manuel Antonio Noriega por la importancia de la información que en teoría este señor posee del manejo del financiamiento del régimen venezolano. Yo le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar, para escuchar su opinión sobre estos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, su posición con relación a Venezuela. Y este caso que tanta expectativa ha generado, que tiene que ver con el empresario colombiano Alex Saab, agente venezolano, aparentemente embajador designado por el régimen de Nicolás Maduro, quien es solicitado de extradición por los Estados Unidos. Él se encuentra detenido en Cabo Verde. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay. Y yo le dejaba una inquietud, embajador. Le escuchamos en una entrevista de hace algunos meses al periodista Gerardo Reyes, quien en su momento siguió el juicio contra el general Manuel Antonio Noriega, que este caso ha generado tanta expectativa, hablo de Alex Saab, como en aquella oportunidad. De hecho, en el 92, el general Noriega llegó a decir ante el juez, me han traído hoy aquí para que usted, le decía al juez, le haga el favor de matarme en vida, para que sea usted la mano justa que apriete el gatillo. Yo no sé si la comparación se presta, es decir, la expectativa que hay sobre la entrega de este ciudadano, a Alex Saab, a los Estados Unidos, por la información que pueda aportar en torno al manejo de las finanzas del régimen venezolano. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, hay que ver eso con mucho cuidado, porque el régimen no le importa tanto la situación personal de Saab. Por ello es absolutamente, no gastaría tanto recurso, dinero y tanta exposición política si no fuera por el objetivo fundamental, que es proteger a la cúspide del régimen,
que es lo que él puede declarar en su juicio para minorar la sentencia. En el sistema judicial americano es lo que se ha apuntado, de que las declaraciones de Saab para minorar sus años de prisión, él puede develar todo lo que hizo en una trama de una relación criminal, de una relación absolutamente en contra de las leyes, y eso involucraría a la élite gobernante. Es un poco como lo que está tratando de hacer el fiscal Saab, William Terry Saab, en la Corte Penal Internacional, tratando de culpabilizar a los policías, a los agentes, cuando en el Tribunal Penal Internacional a quien se busca es castigar a los jefes de Estado, jefes de gobierno, a la élite. Entonces, a veces quieren lavarse las manos diciendo, bueno, ya agarramos al sargento Pérez, que es el culpable, el chinito de Recalde. Lo mismo habría que hacer con Saab. De manera que yo creo que el tema no es tanto Saab, que por supuesto tendrá que cumplir su condena, sino el cómo puede involucrar a altos funcionarios del gobierno, que eso sí tienen mucho más responsabilidad que Saab, porque son, digamos, los que han generado todo este sistema. Insisto de nuevo, sería muy fácil decir, bueno, el culpable es Saab, que se pudra 100 años en la cárcel y se acabó el proceso. No, el problema no es la detención de Saab, que por supuesto tiene que cumplir su pena, sino lo que él puede declarar en la justa proporción de la caracterización de un régimen que ha violado todo tipo de disposiciones con la corrupción, con el narcotráfico, con el terrorismo y con todo lo que se ha denunciado, y que podría tener una serie de constataciones que, o sea, puede ser que no lo haga, porque también tendrá sus presiones, pero lo que se ve en eso es una situación que involucraría a los mandantes, aquellos que lo han enviado a ser, entre comillas, el falso embajador itinerante, a cumplir las misiones que le han sido encomendadas. Bueno, embajador, sobre la posición de la comunidad internacional y la nueva administración en los Estados Unidos, citábamos con los amigos oyentes una entrevista de Juan González, asesor para el hemisferio occidental del gobierno norteamericano, que Maduro ha usado el diálogo para demorar y poner en prisión a miembros de la oposición. Sobre el tema, por ejemplo, de las sanciones, ellos decían, estamos trabajando en restaurar una coalición multilateral a favor de una salida democrática a la crisis actual. Digamos, no tienen prisa en levantar estas medidas, sobre todo si no existe ningún tipo de señal que permita pensar que el régimen venezolano va a permitir una transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. En varios de tus programas antes de las elecciones analizábamos, coincidíamos en que podía darse una política de Estado, una diplomacia de Estado. Los Estados Unidos, ya que el Congreso y las autoridades, tanto los seguidores de Trump como los seguidores de Biden, estaban muy claros en la caracterización de lo que sucedía en Venezuela. Pero había que esperar que Biden o Trump ganaran. Ganó Biden, y había en los sectores, digamos, vinculados al régimen, la esperanza de que no hubiera la posición que tradicionalmente ha mantenido el Estado norteamericano. Pues Biden ha demostrado que sí es una política de Estado. No ocurre lo mismo con temas como el Irán, o con temas como Corea del Norte, o con temas como la visión del Medio Oriente, pero en el caso de Venezuela sí ratifica una posición común, con una diferencia también que yo diría favorable. No es que la solidaridad de Trump no haya sido muy importante, pero es la visión de la multilateralidad. El presidente Biden cree que es necesario el fortalecer los vínculos con aliados, con la Unión Europea, con países, Canadá. De manera que eso ha llevado, en el caso venezolano, la visión multilateral de la solución. Y eso es muy bueno, porque en vez de tener 3, 4 estrategias, la estrategia americana, la estrategia europea, la estrategia del Grupo de Lima, la estrategia de la OEA, se va refundiendo una sola estrategia internacional, y yo creo que eso va a ser un aporte. Que no es algo que puede hacerse en 24 horas, también es cierto, porque los tiempos de la diplomacia llevan su tiempo, pero el camino, el itinerario, la hoja de ruta es una hoja de ruta correcta, porque es una posición, una estrategia común, y eso facilitará
cualquier salida democrática, cualquier salida pacífica, cualquier salida que sea salir de la situación actual. Fíjese, embajador, en esta declaración a la que hace referencia el señor González nos llamó la atención. Él decía, su gestión, la gestión del presidente Joe Biden estará enfocada en derechos humanos y combatir la corrupción, ir tras cada dólar que ha sido robado al pueblo venezolano. Y le pido su comentario, lo uno con, bueno, lo que hemos debatido durante los últimos minutos, el caso concreto, como tantos, de Alex Saab. ¿Qué puede decirnos? Y sumamente importante porque el tema, hay tres temas fundamentales que la comunidad internacional ha visto en el caso, aparte de la situación ciertamente dramática del empobrecimiento, los 5 millones de venezolanos o más que salen, del futuro que cada vez es más precario, de los índices económicos, sociales, éticos del país. Están tres temas internacionales. Uno de ellos es la corrupción, hasta tal punto que inclusive se fijó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde estuvo la responsable de Transparencia Internacional Venezuela, en donde se debatió el tema de la corrupción. Los Estados Unidos ahora lo toman no solamente como una medida internacional, sino bilateral. El tema del terrorismo y los vínculos cada vez más claros con fuerzas extracontinentales del terrorismo y del terrorismo también del país vecino. Las denuncias que aparecen cada vez más claras de la presencia de individuos armados de la FARC en territorio venezolano. Y el otro es el tema, tiene que ver con la violación de derechos humanos. Entonces, los tres temas están además de una posición multilateral, en la política norteamericana bilateral con relación a Venezuela. De manera que el tema de la corrupción es un tema que tiene que ver con Saab, que tiene que ver con los procedimientos de las sanciones, que tiene que ver con las relaciones con otros países para crear todo un cerco que nos permita salir de la actual pesadilla, y que es un tema fundamental. La lucha contra la corrupción no es solamente la lucha contra la corrupción en Venezuela, es la lucha contra la corrupción a nivel mundial y a nivel regional. Finalmente, embajador, no quiero desaprovechar la oportunidad, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció una declaración durísima en relación a Rusia. Él decía que Vladimir Putin va a pagar los esfuerzos de su país para intervenir en las elecciones de los Estados Unidos. Él decía, va a pagar un precio, y se refería en los peores términos al presidente ruso. De hecho, decía, es un asesino, como ha destacado la prensa internacional. Esto provocó que Rusia llamara a consultas a su embajador. Yo le pedí un comentario porque también sobre este tema el nuevo secretario de Estado lo ha dejado claro. Lo que ocurre en Venezuela hay que unirlo a la influencia rusa, cubana e iraní. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es preocupante la polarización que ha habido de Rusia en el contexto norteamericano y repercute sobre Venezuela. Es decir, no es que Rusia esté apostando al modelo de Maduro, sino que está queriendo pellizcar a los Estados Unidos a través de Maduro. Es decir, a Rusia le importa un comino el modelo, si es de izquierda, si es de derecha, cuál es la situación pero en la medida que puede utilizar la Carta de Venezuela, la Carta de Nicaragua, la Carta de Cuba, para pellizcar a los Estados Unidos, mañana será la de Bolivia, o la de otro país que intente atacar a los Estados Unidos, tendrá unos aliados. Y eso es muy preocupante porque es una especie de retorno a la época de la Guerra Fría, en la cual nosotros nos están utilizando los rusos como peores. Irán y Cuba desde el inicio han sido muy solidarios, una solidaridad automática. Rusia desde el inicio no. Rusia en el inicio tuvo una posición como la tiene China hoy, más cautelosa, por supuesto, haciendo negocios, vendiendo armas, teniendo un ámbito de relaciones, pero no estaba tan identificada como paulatinamente ha ido asumiendo. Y eso es preocupante, porque es la intervención de Rusia en el espacio venezolano, insisto, no por Venezuela, sino para atacar a través de Venezuela a los Estados Unidos, y eso nos convierte a nosotros en peones de una pugna entre Putin y Biden, entre Rusia y Estados Unidos, que no tenemos ni arte ni parte, pero que sufrimos las consecuencias. Ojalá Rusia baje su nivel de incondicionalidad con el régimen y entienda
que no le conviene estar al lado de la corrupción, no le conviene estar al lado del terrorismo y no le conviene estar al lado de todos los criminales que tienen que ver con la situación mundial actual. De manera Embajador Milós Alcalá, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, y evidentemente la discusión pasa por este caso del empresario colombiano Alex Saá, que tanta expectativa ha generado. Ayer, su defensa anunció que va a apelar, va a utilizar el último recurso legal que les queda en Cabo Verde a la Corte Constitucional después del fallo del Tribunal Supremo que autorizó su extradición a los Estados Unidos. Nos acompaña la diputada Mariela Magallanes, representante designada por el gobierno interino en Italia. Conoce perfectamente este caso. Recordamos que hablamos tantas veces al respecto cuando estaba en Venezuela, en la Asamblea Nacional, las investigaciones sobre los CLAP. Diputada, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar en tu programa y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Pues le pediría una primera reacción de su parte. Hemos compartido, algunos mensajes desde el gobierno interino. El diputado Carlos Paparoni, que como usted
investigó cuando estaban ambos en Venezuela este caso de Alex Saab. Yo le pedí un comentario inicial acerca de la expectativa frente a la posibilidad de que este ciudadano sea entregado finalmente a las autoridades de los Estados Unidos. La escuchamos. Bueno, para mí una satisfacción muy importante recordar que comenzamos a través de la investigación en la comisión especial que determinaría la violación de los derechos humanos de este programa de alimentación que había realizado Nicolás Maduro en un contexto de guerra económica para lograr que los venezolanos les llegara los alimentos, porque era consecuencia de lo que supuestamente eran unos ataques que estaba viviendo el país. Sin embargo, en esa determinación, en esa investigación, se determinó no solamente la violación de derechos humanos, la discriminación, sino el comienzo de la radicalización del control social que utilizaría el régimen para los venezolanos a través de la necesidad básica que era la comida, y donde se avecinaba una grave emergencia humanitaria compleja, sobre todo por la falta de alimentos y la inseguridad alimentaria que hoy no, que en ese momento ni todavía garantiza el Estado. También allí en esa investigación determinamos que había una trama de corrupción, iba más allá de un programa social. Esa investigación que determinó responsabilidad política para Freddy Bernal y para Vladimir Padrino López, que nunca participó ni ninguno de los dos llegó, eso permitió, María Alejandra, y allí es donde viene el hecho de cómo se abrir el camino para profundizar las investigaciones y las denuncias, y que hoy ese hombre tan peligroso como lo es Alex Saab, uno de los hombres más peligrosos que ha tenido el país, ha sido prácticamente responsable de pagar sobornos con todo el dinero de los venezolanos, y que hoy cada venezolano que está muriendo de hambre y que está escapando es víctima de lo que ellos han hecho, un entramado criminal que tiene, por supuesto, tentáculos internacionales. Tan es así que su defensa cuesta $170 millones precisamente para evitar que se llegara a la extradición. Y estamos a un paso de ello. Eso va a servir, por supuesto, a que todo lo que tiene que ver con lo que él diga y pueda colaborar va a seguir permitiendo a nosotros en el trabajo como diputados en el exilio, como servicios exteriores, seguir dando argumentos de lo que significa uno de los entramados de corrupción más grandes y que son muy perversos, que han generado en la vida y en la huida de los venezolanos a través de lo que el régimen de Nicolás Maduro ha sido capaz de hacer. Ahora, yo tengo que preguntarle, diputada, porque justamente en Italia a este señor y a su esposa le fueron confiscados inmuebles, obras de arte, bienes por el orden de 1.8 millones de euros. Finalmente su esposa, que bueno, estaba siendo investigada, quedó en libertad. La razón que utilizaron las autoridades es que, bueno, este ciudadano está investigado debido a hipótesis de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos, entre otros, incentivado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, según un comunicado que en su momento publicó la Policía Fiscal de Italia. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Parte de lo que ha sido el trabajo que nosotros venimos realizando desde Italia, que es importante también resaltarlo, ha sido precisamente mantener informadas a las autoridades y a las instituciones de lo que significa Alex Saab para lo que hoy vive Venezuela. Y efectivamente está relacionado con Italia, con todo lo que acabas de mencionar, pero eso es clave para nosotros poder seguir presionando e informando a las instancias necesarias para que también estén atentos de lo que esta gente ha sido capaz de hacer. Si efectivamente la esposa tuvo que escapar y huir del país porque se le incautó inclusive no solamente las obras de arte, sino el apartamento donde vivía y dinero, mucho dinero en efectivo, que no pudieron nunca demostrar ante la Guardia de Finanzas aquí en Italia, y que efectivamente pagado después, como ellos hacen, extorsionando, pagan libertades y pagan también que se paralicen algunas investigaciones. Pero esto va a permitir, así como nosotros logramos la semana pasada, que en la Comisión de Política Exterior, por unanimidad,
se pudiera, se votara a favor de Venezuela, la lucha democrática, y que van a poner de su parte para poder abrir y ayudar a las investigaciones, esa información que nosotros podemos tener una vez que este hombre llegue a las autoridades estadounidenses, nosotros podamos también dar información de lo que significa Alex Saab para la miseria que vive Venezuela. Brevemente, diputada, compartíamos con el embajador Milos Alcalay la declaración de Juan González, asesor del gobierno norteamericano. Él decía, nuestro objetivo, nuestra gestión estará enfocada con relación a Venezuela, a derechos humanos y a combatir la corrupción, ir tras cada dólar que ha sido robado al pueblo venezolano. Yo le pediría un comentario sobre este tema y en general la estrategia del gobierno interino de la Alternativa Democrática justamente para alcanzar el objetivo final, que no es otro que la transición a la democracia en nuestro país. Sabemos que hubo una reunión, o al menos así se anunció, de todos los representantes diplomáticos del gobierno interino. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Bueno, parte de lo que es la estrategia del gobierno interino es cohesionar todas las fuerzas. Sí tuvimos reunión con el presidente como representantes diplomáticos, también tuvimos reunión con el presidente como diputados en el exilio. La semana pasada también nos reunimos con el presidente de la Unión Interparlamentaria en Madrid, donde también le explicamos y alertamos la importancia del reconocimiento a la Asamblea Nacional Legítima del 2015, porque ya varios personeros de la Asamblea, de la Asamblea fraudulenta están utilizando el dinero bañado de sangre para comprar esas prebendas donde ofrecen recursos para pagar deudas que nosotros no pudimos honrar precisamente porque el régimen en la persecución a la Asamblea Nacional le quitó todo lo que era su presupuesto. Y dejamos también claros con nuestros testimonios el por qué la Asamblea Nacional la tenemos que seguir defendiendo y como única institución legítima del país, nosotros lograr a partir de ahora esa transición que tanto queremos. Y sí, eso forma parte de lo que salió de la reunión que se han venido haciendo y que se va a anunciar pronto, lo de la plataforma unitaria, porque si bien nosotros tenemos que aterrizar es en dos vertientes, en dos cosas muy importantes, que es la ayuda humanitaria, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y lograr elecciones libres. Y parte de lo que hoy ha sido responsabilidad del régimen, que es la grave emergencia humanitaria compleja, es precisamente todo ese entramado de corrupción, de dinero bañado de sangre, y que hoy esos países que son aliados están claros que tienen que ser también, formar parte de la solución y que no puedan permitir que ese dinero que es de los venezolanos y que nos tiene como nos tiene en el exilio, huidos, muertos, enfermedades, COVID, pandemia, eso siga siendo complicidad de omisión, el hecho de que no se haga algo por parar, sobre todo esos entramados de corrupción que son grotescos y que son inéditos. Así como está pasando inédito en Venezuela, la destrucción de un país completo también forma parte de la grave y grotesca robo que le han hecho a los venezolanos estos delincuentes que hoy están en el poder. Diputada Mariela Magallanes, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Diputada, lamentablemente en el exilio, diputada por Aragua, dirigente de la Causa R, representante diplomática del gobierno interino en Italia. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido con este caso del empresario colombiano Alex Saab, agente venezolano, también diplomático del régimen de Nicolás Maduro, según nos enteramos después de su detención en Cabo Verde. Nos acompaña el periodista Javier Ignacio Mallorca, especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y responsable de la página web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, María Alejandra, un placer y bueno, aquí a la orden. Un gusto conversar contigo. Iniciaría conversación a partir de lo que ocurrió en las últimas horas, esta decisión que se esperaba del Tribunal Supremo de Justicia y el último recurso jurídico que va a utilizar la defensa para intentar impedir la extradición del empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, sí, recojo lo que has dicho en el planteamiento inicial. Era una decisión que se esperaba. No hubo grandes sorpresas porque, y hay que recordar esto, hemos tratado este tema prácticamente durante los últimos 9 meses, desde que Alex Saab fue detenido ya en el 12 de junio de 2020. Efectivamente, el Tribunal Supremo de Cabo Verde ha ratificado las sentencias previas en cuanto a la decisión de enviar al comerciante colombiano Alex Saab a Estados Unidos, específicamente al estado de Florida, donde va a ser procesado, donde tiene un juicio pendiente por lavado de dinero. Hay varias cosas interesantes acá, sin embargo, ¿no? En primer lugar, se te habla, además tuvo la oportunidad de leer la sentencia del Tribunal Supremo de Cabo Verde. La sentencia fue dada a conocer ayer, aunque fue emitida antier. Y hay varios aspectos muy interesantes allí. En primer lugar, el Estado caboverdiano manifiesta a través de esa sentencia que, aunque varios argumentos esgrimidos por la defensa podían tener una validez formal, lo que estaba en el fondo de este asunto era concretar, manifestar, dar pruebas tangibles de la voluntad política del gobierno de Cabo Verde en cuanto a cooperar en la lucha contra el crimen organizado internacional. Esto está claramente expresado en varios pasajes de la sentencia, pero hay uno que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con la evaluación del argumento esgrimido por la defensa en cuanto a la notificación roja de Interpol que habría servido como sustento inicial para detener al empresario colombiano. En la sentencia del Tribunal Supremo indica que efectivamente esa notificación roja llegó a Cabo Verde en términos de documento físico incorporable al expediente al día siguiente de la detención, el 13 de junio. Y que, bueno, ellos se enteraron porque hubo una notificación, digamos, de orden telefónico. No dicen exactamente por qué medios se le enviaron, pero dan a entender que no fue, digamos, algo formal, sino que hubo una comunicación informal en la que a ellos les avisaron que este señor estaba en vuelo desde Venezuela hasta la isla de Cabo Verde, donde iba a repostar combustible en el avión que lo llevaría después a la República Islámica de Irán. Entonces, ellos dicen, mire, más allá del hecho formal de que la orden roja de Interpol
fuese válida. A nosotros lo que nos interesaba era establecer una prueba fidedigna de que estamos en la voluntad de cooperar contra el crimen organizado, más allá de esta formalidad. Ese es un elemento interesante. El otro, y aquí empalmamos con una pregunta que habías hecho tú, María Alejandra, la última vez que hablamos. ¿Cuánto tiempo le espera a Alex Saab tras las rejas de ser condenado en Estados Unidos por los juicios que tiene pendiente? Bueno, en ese momento yo no te supe dar una respuesta precisa, porque una cosa es los delitos que a él están imputando y otra es el acuerdo al que se llega entre el Estado de Cabo Verde y Estados Unidos a los efectos de dar curso a la extradición. ¿A qué me refiero? Justo antes de que termines, Javier Ignacio, y perdón que te interrumpa, justo quería comentarte, porque Baltasar Garzón, no sé si viste la entrevista, ayer conversaba con la periodista Patricia Yaniot, y decía que ese es el argumento que van a utilizar para intentar in extremis evitar la entrega a los Estados Unidos. Él parte de la premisa de que en Estados Unidos no van a cumplir ese acuerdo de pena máxima permitida para esta extradición. De hecho, habla de una condena hasta 100 años si es entregado a autoridades norteamericanas. Y quisiera tu comentario al respecto. Te escuchamos. Bueno, quien te habla conoce varios casos de extradición desde hace ya más de 20, 25 años que se han ventilado por iniciativa de Estados Unidos en distintas partes del mundo. Y mira, en ninguno de esos casos se ha violentado los términos de los acuerdos previos. Por ejemplo, en el caso de Justo Perafán, que fue enviado desde Venezuela a Estados Unidos en la época del segundo gobierno de Rafael Caldera, un caso que seguimos, digamos, de forma bastante detallada. Uno de los aspectos que se puso como condición para enviar a Perafán era que Estados Unidos no podría imponer una pena que sobrepasara el máximo estipulado por la legislación venezolana. Y este es el mismo principio que se aplica en líneas generales para todos estos procesos. Desde luego, uno entiende que los defensores de Alex Saab, que por cierto han cumplido un rol interesante en cuanto a dilatar el proceso, había toda una estrategia trazada para dilatar el proceso, crear sensibilidad pública en cuanto a la figura de Alex Saab, tratar de cambiar un poco la matriz de opinión que se había generado en cuanto a que él es un criminal internacional, que hace el juego al régimen de Maduro. Todo esto, pues ellos intentaron modificarlo durante los más de 4 o 5 meses que ganaron allí. Este era un juicio, María Alejandra, que no debió tardar más de 5 meses. Es decir, esto debió resolverse en septiembre del año pasado, más tardar en octubre. Pero bueno, ellos mismos anunciaban que esto se iba a prolongar y ya ellos tenían claro que incluso acudir al ECOWAS, al Tribunal de África Occidental, bueno, podía de repente generar algunas trabas, algunos días más para buscar argumentos adicionales. En fin, todo esto lo hicieron. Y este argumento que se plantea en la entrevista a CNN, pues también forma parte de esa estrategia. Pero realmente una cosa es los decires de un abogado y otra es digamos, la manifestación de voluntad firme que tiene un Estado como Estados Unidos cuando trata con otros estados, y eso yo creo que tiene prevalencia en estos casos. Y vuelvo entonces al argumento que se estaba tratando de hilvanar. Durante con motivo de esta sentencia se indica que Alex Saab tiene una solicitud de extradición por el delito de conspiración para lavar dinero y 7 imputaciones por lavado de dinero procedente de sobornos en negociaciones con oficiales venezolanos. Efectivamente, ellos dicen, mire, en Estados Unidos esas son, digamos, causas concurrentes y cada pena se sumaría. Y efectivamente podría ser más de 100 años, pero en el acuerdo de extradición, es decir, para que Cabo Verde
entregue a Alex Saab a Estados Unidos, se llega al acuerdo de que no se tendrá una sentencia superior a los 20 años de prisión. Javier Ignacio, perdón que te interrumpa, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Te invito, vamos a seguir conversando acerca de este tema. Se abre este lapso de espera para que la defensa presente argumentos ante la Corte Constitucional. Son 5 días, María Alejandra. Son 5 días. Y a partir de eso, el Tribunal Supremo tiene 10 días para decidir, de manera que en un lapso de unas 3 semanas esto está resuelto. Perfecto. Javier Ignacio Mallorca, gracias, como siempre. Un abrazo muy grande. Se nos agotó el tiempo, nos despedimos muy rápidamente, los dejamos con todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más,